Estamos aquí en Londres, en el Reino Unido, el corazón del Imperio Británico, explorando parte de la historia de la Iglesia en esta zona. Parte de la historia más temprana de la Iglesia tuvo lugar aquí, en el Reino Unido. Y en aquella época, Londres era una de las ciudades más grandes del mundo. A partir de 1837 y luego en 1840, dos misiones cruciales llegaron a las Islas Británicas, donde convirtieron a miles de ciudadanos. Los misioneros encontraron aquí a muchos dispuestos a convertirse. En una zona al oeste de aquí, solo Wilford Woodruff bautizó a casi 4,000 personas. Más de 70,000 santos emigraron de las Islas Británicas a los Estados Unidos, convirtiéndose en la columna vertebral de la Iglesia. Acompáñenme mientras recorremos los lugares históricos de la Iglesia en las Islas Británicas y aprendemos sobre las contribuciones que los santos británicos han hecho a nuestra fe. Soy Casey Griffiths y me encanta aprender de la historia de la Iglesia. Acompáñenme a explorar la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restoration Revealed. Las Islas Británicas son hermosas, llenas de historia antigua y atracciones. Hoy estoy en Londres, en London South Bank Walk. Desde aquí se ven lugares emblemáticos como el río Támesis, el Big Ben, el Puente de Londres y muchos más. Pero por mucho que me gustaría ver todo esto, estoy aquí para reunirme con Peter Fagg, un historiador y guía de Inglaterra especializado en la historia de los santos. Él me llevará comenzando por el puente de Westminster, pasando por el Big Ben, hasta los jardines de la Torre Victoria. Nos enseñará el contexto histórico de Inglaterra antes de la llegada de los primeros misioneros santos de los últimos días. Peter, cuéntame un poco cómo eran las condiciones en Gran Bretaña cuando los misioneros llegaron aquí por primera vez. La mejor manera de hacerlo es a través de las palabras de algunos de esos misioneros. Tomemos las palabras de Heber C. Kimball cuando llegó en 1837. Dice que se sorprendió por lo que vio. Habló de niños sin nada en los pies, y aquí hace frío en invierno, hace mucho frío, y no puedo imaginarme pasar meses sin nada en los pies. Brigham Young dijo que cuando llegó aquí consideró que era como una Babilonia moderna, y dice que parecen grabar todo. Graban la luz que entra por las ventanas, graban el humo que sale de las chimeneas. Para la mayoría de la clase trabajadora, la idea de poseer su propia tierra, su propia casa, tener un terreno donde respirar, estaba fuera de su alcance. Ahora bien, eso no era así en todo el país, pero esas eran las condiciones que nuestros misioneros encontraban y presenciaban. De condiciones muy pobres, sin duda, Wilford Woodruff, uno de los primeros apóstoles y misioneros de la Iglesia en Londres, escribió: "Me dolió mucho, al pasar por las calles de Londres en este día tan frío, ver a mujeres pobres y especialmente a niños pequeños, casi congelándose hasta morir, sin comida, sin fuego y con muy poca ropa, pidiendo un bocado para comer". Con el útil contexto de Pedro en mente, me despido y me dirijo a nuestro siguiente destino. Esta historia nos lleva más al norte, a la ciudad de Liverpool. El viaje a Liverpool dura 4 horas y no es fácil. Salir de Londres es confuso. Las carreteras son pequeñas y estrechas. Algunas bloquean la vista de los coches en dirección contraria y rotondas confusas. Por no hablar de conducir por el lado contrario del coche y de la carretera. Así que, nada más llegar, alquilé mi propio coche y todo el mundo sabe que los británicos conducen por la izquierda. Hay muchas explicaciones interesantes de por qué es así, pero nunca nos hemos decidido. Así que estoy en el lado contrario al que estoy acostumbrado, y creo que me estoy acostumbrando un poco, pero de vez en cuando tu cerebro se vuelve loco porque crees que estás conduciendo en el lado equivocado del coche y en el lado equivocado de la carretera y tienes que calmarte. Puede ser desconcertante conducir aquí, pero lo bueno es que los conductores son muy corteses y tengo un buen navegador que me indica dónde ir con una voz inglesa muy educada. Eres muy inteligente, Casey. Llevo unos días en Gran Bretaña y estoy empezando a familiarizarme con los acentos de aquí, así que voy a intentar un auténtico acento británico. Estamos viajando hacia Liverpool. Puedes ver todos los camiones y cuando lleguemos a Liverpool, caminaremos por los muelles hablando con personas sobre la historia de estas tierras y todas las labores de los misioneros del movimiento de los santos de los últimos días.
y el maravilloso trabajo que hicieron aquí entre el pueblo británico. Antes de llegar a Liverpool, necesitamos un poco de historia. En 1837, en Estados Unidos, durante una reunión dominical en el templo de Kirtland, el profeta José Smith se acercó al apóstol Heber C. Kimball y le dijo al oído: «Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado. Deja que mi siervo Heber vaya a Inglaterra y proclame mi evangelio y abra la puerta de la salvación a esa nación». Heber se quedó atónito e incluso un poco preocupado. Consideraba que Inglaterra era un país elegante, pero se veía a sí mismo como un hombre poco sofisticado. Más tarde, Kimball escribiría: Pero Heber sabía que el evangelio era verdadero y aceptó este llamamiento. Varios meses después, Heber y otros misioneros se embarcaron en el Garrick y cruzaron el Atlántico hacia el famoso puerto marítimo de Liverpool. Liverpool es una ciudad grande e importante. La Catedral de Liverpool es la catedral y el edificio religioso más grande de Gran Bretaña. Pero nuestro viaje nos lleva al Royal Albert Dock. Liverpool fue un puerto marítimo donde cientos de miles de personas zarparon hacia América. Aquí se encuentra la escultura Legacy. Esta estatua representa a los 50,000 santos de los últimos días que abandonaron Inglaterra e hicieron viajes en barco que duraban 6 semanas, a través del océano hasta América, y muchos viajaron aún más lejos, a través del país hasta los áridos desiertos de Utah. Aquí, en el muelle Albert Dock de Liverpool, hay un insólito monumento a la migración de los santos. Decenas de miles de santos de los últimos días desembarcaron aquí hacia un nuevo mundo, una nueva vida, como parte de su nueva fe. Pero esta estatua no solo es un símbolo de los miles que emigraron a América, sino que simboliza a los primeros misioneros que llegaron a Inglaterra con mensaje influyente. Aquí, en 1837, cuando llegaron los primeros misioneros, el elder Heber C. Kimball estaba tan emocionado que saltó hasta el muelle. Mientras los misioneros recorrían esta ciudad, la extrema pobreza les llamó la atención. Heber escribió que sobre el estado del país, podemos decir que es muy malo. A menudo vemos en las calles a familias enteras pidiendo pan. Es realmente desgarrador ver a tantos niños pequeños, casi desnudos, yendo de casa en casa pidiendo limosna. Esta escena se repite ante nuestros ojos a diario y la contemplamos con tristeza y pesar. Después de llegar a Liverpool, finalmente se dirigieron al norte, a Preston, junto al río Ribble. En aquella época, en Preston se producía algodón y era pobre, pero Preston fue clave en el crecimiento y la difusión del evangelio restaurado. También llegaron a este lugar, la Plaza del Mercado, donde vieron un debate político y una pancarta que decía: «La verdad prevalecerá», lo que interpretaron como una señal de que su misión tendría éxito. Heber escribió sobre esta pancarta: «El sentimiento era tan apropiado para nosotros y nuestra situación que nos vimos impulsados a exclamar: Amén, que así sea». Este obelisco es un elemento que ya estaba aquí en la plaza cuando los misioneros llegaron y podría ser uno de los lugares donde Heber C. Kimball, Isaac Russell u Orson Hyde predicaron sus sermones sobre el libro de Mormón y el mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Una característica única de esta zona es que el símbolo de la ciudad de Preston es la bandera de San Wilford, el misionero que llevó por primera vez el cristianismo a esta zona. La bandera tiene al cordero con un halo a su alrededor, que es el Cordero de Dios. Detrás de él está el estandarte de la verdad y abajo hay 2P que la gente bromea diciendo que significa pobres personas, pero significan Príncipe Practus, que en latín es Príncipe de la Paz. Así, los primeros misioneros llegan y encuentran el éxito en la ciudad del Príncipe de la Paz. Pero no todas sus experiencias serían tan positivas. Apenas unos días después de su llegada, vivieron una aterradora experiencia sobrenatural. Un año más tarde, Heber le contó la angustiosa historia a José Smith, quien respondió: «Entonces supe que la obra había echado raíces en Inglaterra. Fue esto lo que provocó que el diablo luchara por matarte». Y así comenzó la obra de predicar el evangelio restaurado en Inglaterra. Finalmente visitaron a un predicador, James Fielding, y fueron invitados a hablar ante la congregación. En solo unos días, muchos solicitaron el bautismo.
Me dirijo a un lugar especial para los santos cerca del parque Avonheim, así que paseo por el parque y me encuentro cerca de un río y un puente. Este lugar es considerado sagrado para muchos santos de los últimos días. Veré a Andrew Bolton, un investigador local de la Comunidad de Cristo. Cuéntanos por qué este lugar es tan especial. Bueno, este hermoso lugar está atravesado por el río Ribble, uno de los más grandes del país. Es un río que nace en los Peninos, en Yorkshire, y desemboca en el mar de Irlanda en algún lugar por allí. Esta es una geografía sagrada. Para los santos de los últimos días es tan importante como Palmyra o Kirtland porque los primeros bautismos en Europa, en las Islas Británicas, tuvieron lugar justo allí, frente al puente del tranvía que pueden ver. Fue aquí donde Heber realizó los primeros bautismos fuera de los Estados Unidos, donde comenzó oficialmente la iglesia en las Islas Británicas. Y los conversos de aquella época estaban emocionados. Y tengo entendido que hay una especie de carrera a pie aquí cuando llegan por primera vez. Hay una carrera para bautizarse primero en el Evangelio en las Islas Británicas. Dos compiten por llegar aquí. George Watt, el más joven y más en forma, y gana la carrera. Y es el primero en ser sumergido en la piscina que hay junto al puente del tranvía. Heber lo describió. Debió de ser todo un espectáculo. Sí, feliz. Y aquí, en Avenham Park. Estaría lleno de gente, así que habría habido mucha gente aquí un domingo por la tarde. Sí. Sí. En este parque, en 2012, los miembros se reunieron para celebrar 175 años desde los primeros bautismos. Ahora bien, ¿qué tenía el mensaje del Evangelio restaurado que atraía tanto a estas personas? Esa es una muy buena pregunta. La gente aquí en Preston y en otras partes del país sufría una gran pobreza. Aunque la revolución industrial generó riqueza para algunos, también provocó pobreza para muchos otros. Las fábricas eran menos trabajo, los salarios bajaron y la gente echada de las tierras comunales. Se apiñaban en barrios marginales, muy insalubres, sin baños y plagados de enfermedades. En la tasa de mortalidad, 1 de cada 2 niños moría. Era una situación terrible, pero los santos tenían un evangelio que hablaba a los pobres, que hablaba de la esperanza de Sión. Un mensaje importante del Evangelio restaurado era la esperanza de Sión, un pueblo unido y sin pobres entre ellos, que se cuidaban unos a otros. Así que esto sonaría una dulce melodía a los primeros oyentes del Evangelio aquí. Todo eso es atractivo. Lo es. Es un enorme y atractivo paquete. Andrew me dice entonces que hay más lugares que visitar. Así que volvemos a atravesar el Parque Avedon hasta un jardín no muy lejos, conocido como el Jardín Japonés de Rocas, con exposiciones especiales. Una es un monumento con una placa que recuerda los primeros bautismos y el increíble efecto que tuvieron en la iglesia. También plantaron un roble y erigieron otro monumento para recordar a aquellos primeros misioneros. A día de hoy, en Preston se siguen celebrando reuniones periódicas, lo que la convierte en la congregación de santos de los últimos días más antigua del mundo. Aquí hay un tercer árbol y una placa en memoria de los miles de santos que emigraron de las Islas Británicas a los Estados Unidos. La primera misión en Inglaterra estaba resultando ser un gran éxito. Para terminar la historia de la primera misión británica y contemplar el enorme efecto que esta misión tuvo en la iglesia, Andrew me lleva a un último lugar a menos de 1 hora al norte de Preston. Andrew, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué lugar es este? Esto es Longridge Vale. Estamos en Lancashire. Preston está por allá. Preston, de acuerdo. Los primeros bautismos se realizan allá. Heber, C. Kimball y otros suben por este valle. Caminaron. No había autobuses ni trenes. Eran demasiado pobres para disponer de otros medios de transporte. Ahora, este es el Valle de Harden. Este valle está lleno de historias, como el Valle de Ribble. La historia de Janet Richards está justo aquí. Una de las personas en esta zona era Janetta Richards.
Aunque no fue la primera en bautizarse, fue la primera en ser confirmada en el extranjero. La primera miembro en Inglaterra es Janetta Richards. Sí, y la primera mujer en Inglaterra y las Islas Británicas y la primera en el extranjero. El día en que bautizó a Janetta, envió un mensaje a Willard Richards, otro misionero, diciendo: hoy he bautizado a tu esposa. Luego vino a conocerla y para empezar, tenían el mismo apellido. Recuerdo una historia en la que estaban caminando juntos por este valle y Willard se volvió hacia Janetta y le dijo: Richards es un apellido tan bonito, no creo que lo cambie nunca. ¿Y tú? Y ella respondió: no quiero cambiarlo. Es una propuesta bonita. ¿Lo es? Fue un momento muy dulce. Las palabras de Heber se hicieron realidad y construyeron una relación y se casaron. Willard Richards tuvo otra experiencia especial aquí. Durante la segunda misión británica, Willard fue llamado para ser apóstol por José Smith y más tarde, en este valle, lo ordenarían apóstol. Y fue ordenado. ¿Aquí? ¿En Lancashire? Lo que probablemente sea la única vez en la historia de la iglesia que un apóstol ha sido ordenado en suelo extranjero, fuera de la sede de la iglesia, lejos de Estados Unidos, aquí, en Lancashire. Sí. Es una historia maravillosa. Preston desempeñó un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia. A partir de esta primera misión, en 8 meses crecieron 1,400 santos que adoraban en 26 ramas. Y todos estos santos migraron a Estados Unidos, lo que empezó a afectar a la iglesia. ¿Cuántas personas de esta zona terminaron en Estados Unidos? En Nauvoo, que tiene una población de alrededor de 12.000, 4.000 santos británicos en 1844. 1 de cada 3 santos habla como yo en las calles de Nauvoo y 2 de cada 3 santos hablan como tú. Una década después de la misión de Heber, había unos 30,000 santos en las Islas Británicas. Es una cifra extraordinaria. En ese momento, eso era el 60% de todos los miembros en el mundo. Sí, es mucho más de lo que hay en Estados Unidos. Y si se cuenta a los que han emigrado, se puede decir que el 80% de la iglesia en el mundo es británico de nacimiento y bautizados en Gran Bretaña. Un erudito habla de esto como el mayor renacimiento. Esfuerzo misionero desde John Wesley, el predicador metodista. Es una iglesia muy británica. Sí, y en solo 14 o 15 años el Evangelio, y se adapta a las necesidades de la gente. Agradezco a Andrew el tiempo para mostrarme todos estos lugares sagrados y darme información y datos muy interesantes. Estos lugares de la primera misión británica son sitios sagrados o geografía sagrada, como los llama Andrew. Es un honor tener algunas de nuestras historias y lugares sagrados en el gran país de Inglaterra, junto con sus ruinas y su rica historia. Estoy aquí, en la abadía de Sawley, los restos de un monasterio que existió aquí hace cientos de años. Y al fondo se encuentra Pendle Hill, el lugar donde George Fox caminó y recibió la inspiración para iniciar el movimiento cuáquero. Y al igual que estas zonas son cruciales para otros movimientos religiosos, el Valle del Ribble sigue siendo importante para el pasado, el presente y el futuro de los santos de los últimos días. Los sacrificios de los primeros santos sentaron las bases del Evangelio aquí y en Estados Unidos. Y los sacrificios que los santos actuales siguen haciendo demuestran que una comunidad global de santos en todo el mundo sigue contribuyendo a la restauración y la edificación del reino de Dios. Al igual que estos primeros santos eran pobres de corazón y estaban dispuestos a escuchar el Evangelio restaurado, también nosotros podemos tener la oportunidad de humillarnos y aceptar las ricas bendiciones que ofrece el Evangelio de Jesucristo. Y al igual que estos primeros santos y misioneros en Inglaterra, podemos empezar a sentar las bases de nuestras propias historias de fe. La primera misión británica y la labor de Heber C. Kimball y otros sentaron las bases para que la iglesia se extendiera por las Islas Británicas. Pero esto fue solo el comienzo. Suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan la segunda parte de esta serie, en la que exploraremos la segunda misión británica, otros lugares aún más sagrados, y el profundo efecto que tuvo en las Islas Británicas y en la iglesia.